¿Cómo andan, queridos, queridas amantes de la filosofía, amantes de la sabiduría, amantes del buen vivir? Nos toca trabajar la introducción a la filosofía contemporánea. Básicamente no vamos a poder hacer filosofía contemporánea porque no nos da el tiempo del curso para poder hacerla de forma completa. Por lo menos en el curso de introducción a la filosofía, sí seguiremos haciendo filosofía contemporánea en antropología filosófica, así que cualquier cosa van a estar colgados los videos en el propio canal de YouTube. En principio vamos a cerrar introducción a la filosofía con la apertura de la introducción a la filosofía contemporánea, con lo cual haré una breve presentación de cuáles son las escuelas de pensamiento de la filosofía contemporánea, dónde está el punto de inflexión entre lo moderno y lo contemporáneo desde la perspectiva de la filosofía, y a su vez también trataremos dos pensadores, un crítico de Kant, Wilhelm Dilthey, o Dilthey, según como uno se lo quiera decir, o Dilthey, con esa AE extraña para nuestro lenguaje, y después desarrollaremos a Friedrich Nietzsche, algo muy básico acerca de este gran autor de la filosofía contemporánea, este filósofo de la duda, este filósofo tan importante para la época contemporánea, ¿no? Junto con Heidegger serán los dos grandes autores, los dos grandes puntos de inflexión que marcarán un antes y un después en el ámbito de la filosofía, en ese traspaso de lo moderno a lo que uno puede llamar contemporáneo. Vamos a las notas de clase, así no desperdiciamos el tiempo que tenemos, para poder hacer alguna reflexión en torno a la introducción a la filosofía contemporánea. Vamos a las notas de clase, introducción, a ver si está, perfecto. Bueno, nunca resulta sencillo poder ver o estudiar lo que tenemos muy encima de nosotros, ¿no? En el orden espacial o temporal, es decir, es muy difícil poder estudiar algo que está encimado a nuestros ojos, como a su vez también es muy difícil poder estudiar un acontecimiento que se está desarrollando en pleno o que ha culminado pero está todavía muy cerca de nosotros. Suele ser una dificultad para todos aquellos que se dedican a la investigación poder hacer estas cuestiones. Siempre es más fácil, obviamente, poder hacerlo con el diario del lunes y con reflexiones que otros ya han hecho sobre algunos acontecimientos. Para hacerlo, en caso de que podamos, en esos casos particulares, debemos realizar un esfuerzo mayor que el que llevamos a cabo al momento de estudiar cuestiones ya rumiadas y criticadas por otros a lo largo de miles de años. Por ejemplo, en el caso de la filosofía, estuvimos trabajando con manuales, con algunas obras directas, como por ejemplo la Apología de Sócrates, texto de Platón acerca de los últimos momentos de Sócrates, que rondan más o menos desde los 2500 hasta los 100 años, digo, o sea, hubo mucho escribir, hubo mucho pensar, hubo muchos filósofos que fueron reflexionando sobre sus predecesores. El ejemplo claro, por ejemplo, está en Platón, que hizo una relectura de Parménides, que hizo una relectura de Tales, que hizo una relectura de Anaximandro. Después Aristóteles hizo una relectura también de todos ellos, de Platón. Después Santo Tomás hizo una relectura cristiana de todo el corpus aristotélico, de esas figuras filosóficas que le servían para poder hablar de lo religioso. Descartes hace una relectura para atrás, Kant hace una relectura para atrás, y encima después tenemos esa suerte de manuales que nos vienen de alguna manera a sintetizar y a presentar los principales contenidos de cada autor. O sea, tenemos mucho material rumiado, sobre todo sobre los primeros griegos y sobre las grandes figuras de la filosofía, pero siempre sobre los contemporáneos vamos a tener mayor dificultad. Eso no significa que, obviamente, los grandes autores, aquellos específicamente que estudiaron entre el siglo XIX y el siglo XX, sobre todo Nietzsche, Heidegger y otros tantos, estén poco estudiados. No significa eso, al contrario, hay mucha bibliografía sobre ellos,
hay un caudal importante de varios autores que han estudiado a ellos, han leído todas sus obras, las han analizado de atrás para adelante, de adelante para atrás. Digo, pero sí, cuanto más nos vamos acercando a nuestro momento actual, sí es más difícil poder comprender quiénes son los filósofos de renombre en el día de la fecha, qué pensamiento están teniendo, porque como hemos visto, cada filósofo en el transcurso de sus años va cambiando de alguna manera su filosofía, va progresando, o incluso en algunos casos se han criticado a sí mismos, como el caso de Platón. Pero bueno, tenemos que hacer el intento, hay material abundante para poder hacerlo. Obviamente que no vamos a tener la información precisa de los autores de hoy en día, 1 de julio del año 2020, pero sí podemos hablar de lo que pasó en 1900, 1940, 1960, 1980, 1990, en el 2000 y 2010, 2012. Más de ahí en adelante, quizás tengamos problemas para poder entender a algún filósofo que todavía esté vivo, ¿no? Eso no significa que no haya un conocimiento básicamente acabado de filósofos contemporáneos, como les decía, en especial de aquellos cuyos nombres han sido determinados por la mayoría de los especialistas como los promotores y desarrolladores del cambio de la filosofía moderna a la filosofía contemporánea. Un cambio que se originó de la mano del avance epistemológico de las ciencias sociales. Recuerden que en ese siglo XVIII, siglo XIX y principio del siglo XX está ese auge de las ciencias sociales que va encontrando su propio estatuto epistemológico, qué hay que considerar un hecho social, cómo se estudian esos hechos sociales, con qué metodología precisa. Al igual que empezó a surgir, aunque ligada al ámbito de la biología en un principio, de la fisiología, la ciencia que hoy llamamos, o la disciplina que hoy llamamos psicología. Entonces, con el avance de las ciencias sociales, con el avance de la psicología, de alguna manera empezaron a poner, o acentuar, mejor dicho, el acento en el ser humano, ese giro antropológico que había sucedido desde el Renacimiento en adelante, alcanza de alguna manera un nuevo punto de inflexión con el surgimiento de estas ciencias, y junto con esta ciencia la posibilidad de criticar lo que ha pasado atrás con nuevas herramientas. De hecho, hay una suerte de revisionismo histórico, porque justamente empieza la historia como disciplina científica tal cual la conocemos hoy en este tiempo particular. Eso no significa que antes nadie haya hecho lo que hoy llamamos historia, pero como ciencia, con su propio estatuto epistemológico y demás, surge bastante cercana a nuestra actualidad. O por lo menos puede ser concebida dentro del gran corpus de las ciencias sociales, cuando éstas toman auge, bastante cercana a nuestra actualidad. Con lo cual empieza a haber una suerte de revisionismo histórico, ¿no? ¿Cuáles fueron las fuentes bibliográficas que fueron utilizando los autores del pasado para leer a sus predecesores? Los factores culturales que influían en cada momento histórico particular, al momento de estudiar un determinado filósofo, qué conocimientos había en determinada época con respecto a los filósofos anteriores, y así sucesivamente pasó en muchos campos, no solo en la filosofía, sino en muchos campos del saber, ¿no? Empezó una suerte de revisionismo histórico con respecto a los distintos campos de conocimiento, empezó el énfasis o aumentó el énfasis con la psicología en el ser humano, en esa visión del ser humano como centro, en la necesidad de seguir estudiando la conciencia, esa conciencia que en algún punto Kant nos la presentaba con ese entendimiento que subsumía en categorías, esa conciencia o ese sujeto trascendental como el punto de todas las condiciones de posibilidad del ser humano al momento de conocer la realidad. Un montón de cuestiones que de alguna manera fueron haciendo surgir un nuevo estilo, una nueva corriente de filosofía que en principio empezó a hablar a favor o en contra de ese pensamiento que había desarrollado. Por una parte Kant
y por otra parte lo que vendrá después de Kant, que es Hegel. Digo, la filosofía contemporánea empieza a favor o empieza en contra de ese binomio Kant-Hegel, donde Kant abre las puertas a la conciencia y a las condiciones de posibilidad, y Hegel termina de alguna manera absolutizando esa conciencia, ese sujeto, que historizando también a ese sujeto kantiano. No tenemos tiempo de desarrollar a Hegel, un pensador complejo para entender, pero no podemos desarrollarlo por una falta de tiempo. Pero si a alguno le interesa, hay muchísimos videos en internet acerca de Hegel, porque es uno también de los grandes pensadores, junto con Kant, que han logrado de alguna manera ser la cúspide de la filosofía moderna. Se acuñó un término especial para los genios de la crítica que surgieron a estos finales del siglo XIX y principios del siglo XX. A saber, fueron conocidos posiblemente, y ustedes los hayan escuchado en algún momento, como maestros de la sospecha. La sospecha en este sentido, de buscar los fundamentos, de buscar la crítica en el sentido kantiano, de encontrar los fundamentos de las cosas, ¿no? Dijimos que Kant iba a marcar la filosofía en adelante en ese sentido. Todos los que vinieran después de Kant en algún punto van a terminar preguntándose por las posibilidades de conocimiento del ser humano y van a terminar preguntándose o sospechando de alguna manera de cuáles son los fundamentos sobre los que uno construye su propia forma de vida, su cultura, su forma de concebir sus relaciones con los demás, con el entorno y demás, ¿no? Los fundamentos básicos, los juicios básicos, podríamos llamarlos así, los estamentos básicos a partir de los cuales nosotros desarrollamos nuestra vida. Entre estos maestros de la sospecha no solo va a haber en la filosofía, sino que hay en distintos campos. Lo que pasa es que también en este tiempo, si bien hay una especificidad académica de cada uno de ellos, no significa que no sean de alguna manera o que a veces transgredan los límites epistemológicos de los criterios de demarcación de sus objetos de estudio. Es decir, ¿podemos decir que Nietzsche solamente hizo filosofía? Y la verdad es que no. Hizo filosofía, pero con rasgos de psicología, con rasgos de filología. De hecho, él era filólogo, era un estudioso de las letras y por lo tanto de las letras en sentido amplio, como un licenciado en letras, por así decirlo. Y por lo tanto hacía filosofía como el eje central, pero no significaba eso que no agarrara de otras disciplinas o ciencias para poder complementar sus conocimientos. Lo mismo le va a pasar a los que están del otro lado, o sea, a los que no hacen filosofía sino ciencia. De hecho, Heisenberg, famoso por el principio de incertidumbre que lleva su nombre, en el fondo no solo hacía física o hacía experimentos relacionados con la física, sino que también hacía filosofía, estaba debatiendo, estaba reflexionando acerca del tiempo y del espacio. Einstein no hizo tampoco solo física, ni al plantear la teoría de la relatividad hizo una cuestión física y nada más. Estaba haciendo filosofía, estaba reflexionando de los fundamentos de la realidad, del dinamismo de la realidad. Digo, no solamente de lo que puede ser subsumido, para usar una figura kantiana, en ecuaciones matemáticas. Freud, Jung, no solo hacían lo que hoy llamamos psicología. En algún punto tenían que tener una mirada filosófico-antropológica, una mirada ética del ser humano, una mirada ontológica de la realidad, ¿no? Pero es el punto de inflexión, como lo fue el siglo VI a.C., cuando empieza a surgir la filosofía. De alguna manera, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, también es un punto de inflexión muy importante en la historia de la humanidad. Hay pensadores de renombre, surge la psicología, surge un cambio de alguna manera, se le ponen límites
al paradigma moderno de la razón iluminista que quería conocerlo absolutamente todo a través de la ciencia y a través de la especulación racional. Es un momento donde se ajusta a la modernidad, ¿no? Hay algunos críticos que hablan de un paso de lo moderno a lo contemporáneo, y a veces uno podría, y hay otros que en realidad hablan de que lo contemporáneo en realidad es la modernidad del iluminismo, la modernidad empirista, racionalista, esa mezcla que de alguna manera uno logra ver en Kant, o sea, donde hay ciencia por un lado, pero a su vez también una confianza excesiva en la razón matemática. De alguna manera hablan como que lo contemporáneo en realidad no es una nueva etapa, sino es el ponerle límites a la edad moderna que se estaba desarrollando. Como que la edad moderna en algún momento tuvo pretensiones de grandeza que no podía alcanzar, lo mismo que vimos con Kant, y de alguna manera lo contemporáneo, lo que se llama contemporáneo en la filosofía, en realidad no es más que una suerte de, bueno, estas son las posibilidades de la filosofía moderna, ¿no? No puede ir más allá de esto, se le pusieron límites. Lo contemporáneo es como una filosofía moderna, en algunos puntos, una filosofía moderna tranquilizada, ¿no? Una filosofía moderna donde se le puso un freno. Una filosofía contemporánea que en el fondo termina poniéndole una suerte de crítica a esa filosofía moderna, pero no se escapa de esa razón matemática que en el fondo está por detrás, del criticismo, no se escapa de lo trascendental que tiene el ser humano. Sigamos entonces trabajando. Podemos estar seguros que desde Kant, Hegel en adelante surgió todo un movimiento de sospecha de los límites y alcance de nuestra sensibilidad y de nuestro entendimiento razón. Es decir, Kant puso las bases, pero terminó diciendo en algún punto que todos los seres humanos procesamos la realidad de la misma forma. Todos los seres humanos de todos los tiempos y de todas las regiones del mundo procesamos de la misma forma. Uno puede decir hoy que Kant en algún punto tenía razón desde la perspectiva biológica quizás, que también habría que matizarlo, pero en el fondo sí tenemos como una suerte de herramientas con las cuales procesamos la realidad, pero no significa que toda la procesemos exactamente de la misma manera. O sea, es imposible hablar de formas puras de la sensibilidad y el entendimiento, dado que también la cultura, dado que también nuestras vivencias, como dirá Dilthey, terminan de alguna manera influenciando también en cómo procesamos esa misma realidad, ¿no? Ese movimiento fue impulsado por, o mejor dicho, fue llamado romanticismo. Es un movimiento filosófico, cultural, social, político, literario, entre otros, musical también, artístico uno podría decir también, que se elevó contra el avance del racionalismo desmedido y acrítico, contra ese iluminismo del siglo XVII y XVIII, donde se creía que la razón era toda poderosa para conocer hasta lo más ínfimo de la realidad y poder determinarla por completo. Ese racionalismo, ese iluminismo que terminaron llevando a la Revolución Francesa en algún punto, ¿no? Es decir, a ese centro en el ser humano, en esa razón, en esa diosa sabiduría que se instala como una de las principales diosas, ¿no? De una forma irónica, entre comillas. Es decir, se ensalza tanto la razón que en algún punto surge un movimiento contrario donde también de alguna manera se le dice a este tipo de filósofos: presten atención que también las sensaciones, las pasiones, los deseos del ser humano también importan y son parte de nuestra naturaleza o de condición humana, ¿no? El romanticismo va a tener eso. El romanticismo va a ser una suerte de crítica al iluminismo, donde se va a ensalzar todas aquellas cajas cerradas, cajas negras,
que el iluminismo no llegaba a entender. De hecho, hay un montón de categorías y experiencias que fueron pasando con lo largo de los siglos, que Kant, por ejemplo, los había reducido a categorías o incluso que a presupuestos de la forma de obrar bien, ¿no? Esa ética formal que él había desarrollado, por ejemplo, la idea de Dios, como un precepto que existía en la voluntad del ser humano en torno al beneficio o al castigo de lo que por lo que uno hace. Entonces, de alguna manera, ¿cómo reducir a la ética simplemente la experiencia de Dios de todo ser humano? Es decir, como que uno está por encima de 2000 años, 3000, 5000 años de historia, ¿no? Es un poco desmedido el pensamiento a lo que llevó la razón separada de las sensaciones y separada del otro eje antropológico del ser humano, que es la voluntad. Entonces surge este pensamiento, esta corriente, este movimiento de alguna manera impulsado en contra de los principales estandartes del racionalismo y del iluminismo. O mejor dicho, del iluminismo, de esa ciencia iluminista capaz de conocer toda la realidad en fórmulas matemáticas. En algún punto le ponen un límite, no es que están en contra parándose desde otro paradigma, desde otro pensamiento totalmente distinto, sino que al integrar las sensaciones, al integrar las pasiones, al integrar los deseos, al integrar la voluntad del ser humano, de alguna manera están poniendo cada cosa en su lugar, ¿no? Algunas corrientes de pensamiento para seguir. ¿Cuáles fueron las principales corrientes de pensamiento de esta época contemporánea? Es un intento de bosquejo, no es la única forma de separar la filosofía contemporánea, ni mucho menos. No son todas las escuelas de pensamiento, no son todas las corrientes de pensamiento de la filosofía contemporánea, sino que cito algunos nombres por algunos elementos comunes que tienen bajo un título. Uno podría decir que está la filosofía de la sospecha, ¿no? O la sospecha de la filosofía anterior. Entre ellos vamos a encontrar, como dijimos, a Dilthey o Dilthey, a Nietzsche y a Heidegger, ¿no? Tres personajes que van a, de alguna manera, Dilthey va a ponerle como un límite a Kant y Hegel. Nietzsche de alguna manera va a patear el tablero mirando todo para atrás y va a decir que la verdadera filosofía se hizo hasta Sócrates y que el resto fue cualquier cosa, fue filosofía mixta y no filosofía pura. Heidegger va a decir que toda la historia de la metafísica en el fondo hizo todo lo contrario a lo que querían hacer. Digo, si querían conocer el ser, bueno, la historia de la metafísica fue el olvido del ser desde Platón en adelante. Luego podríamos decir que hay una suerte de corriente filosófica ligada al ámbito del lenguaje. Wittgenstein es uno de los principales filósofos que en algún punto intentan responder cómo la lengua configura y expresa significado, ¿no? Tienen un énfasis fuerte más que en la gramática, en la semántica. Buscan saber cómo una lengua cualquiera puede de alguna manera crear significados o expresarlos. Estamos expresando algo de la realidad, estamos creando significados. ¿El lenguaje expresa la realidad o el lenguaje crea la realidad? No en el sentido de crear la realidad ontológica, no es que si digo dragón estoy creando un dragón, sino que en el sentido de darle sentido a las cosas. No es menor, ¿no? La realidad humana es una realidad de sentido en el fondo. Y por lo tanto, ¿ese sentido existe en la misma realidad o lo estoy creando con mi lenguaje? ¿Cómo se ajusta el lenguaje? ¿Qué logra expresar el lenguaje de la realidad? Otra de las corrientes de pensamiento famosa, o escuela de pensamiento famosa, es la llamada fenomenología, donde tenemos a Husserl y donde en el plano de la ética podemos llegar a incluir a Max Scheler.
Husserl es el primero en algún punto en desarrollar una fenomenología trascendental, ¿no? Una fenomenología más sistemática. Si bien este término aparece en Kant, Husserl es como el primero en empezar a preguntarse por el sentido que nosotros le damos a la realidad antes de filosofar. ¿Cuál es el preconcepto de la realidad que el ser humano tiene al momento de filosofar? Esto lo va a llevar a desarrollar todo un método filosófico donde va a permitir un acercamiento fenomenológico con una suerte de reglas y un método bien concreto para poder conocer este sentido que uno utiliza en el momento del filosofar, como una suerte de instancia previa, pero a su vez también es filosofía. Max Scheler hablará de una ética material, es muy famoso por sus aportes a una ética material con valores objetivos en algún punto, porque uno se puede preguntar, como lo vinimos haciendo durante el curso, ¿el bien existe? ¿El bien es el ordenamiento de la realidad? Porque uno no logra ver el bien, digo. Entonces, ¿qué es el bien? Por lo tanto, de alguna manera hay dos grandes posturas en ética. Uno es los valores son subjetivos, es decir, no están establecidos en la realidad, y otro te dice los valores son objetivos. Después habrá que buscar dónde radica la objetividad de esos valores, ¿no? En el ordenamiento de la creación, en algo que gozamos todos en nuestra conciencia. Bueno, después habrá que verlo, dependerá de cada uno de los filósofos. Otra de las escuelas de pensamiento es la llamada hermenéutica, es la filosofía de la interpretación, filosofía del sentido, le dicen algunos. Pero la hermenéutica básicamente tiene varios representantes, pero dos de los cuales me parece importante nombrar porque son famosos. Uno es Gadamer, donde es como el padre, por así decirlo, de la hermenéutica contemporánea, donde empieza a analizar el proceso de interpretación. Cuando uno se enfrenta a un texto, ¿está entendiendo lo mismo que escribió la persona cuando lo escribió? Es decir, cuando uno lee La República de Platón, ¿está pensando con las categorías filosóficas, con las categorías culturales que pensaba Platón? Sería raro que así fuera, y por lo tanto uno está interpretando el libro en el sentido exacto en el que Platón quería que su libro se interprete o sus obras se interpreten. O en el fondo cada obra tiene una suerte de apertura temporal en la cual tiene que ser completada la obra cada vez que alguien la lee. De alguna manera, los anteojos que el intérprete se pone o tiene al momento de leer una obra, de alguna manera también influyen en el sentido de las palabras que están escritas ahí. Por más que uno haga el ejercicio de intentar ponerse en el contexto vital de la persona, uno no vive en esa cultura. Y por lo tanto, uno no termina interpretando tal cual el texto como lo podía interpretar un griego cercano a Platón o que participara de su academia, ¿no? Paul Ricoeur hace un mix en algún punto entre esta idea de interpretación y la antropología. Paul Ricoeur tiene un fuerte desarrollo en la antropología filosófica. Plantea dónde se encuentra ese origen en algún punto también de los mitos. Entiende que la humanidad es una humanidad, o el ser humano es alguien incompleto en algún punto, donde siempre tiene un deseo de completarse, ¿no? Tiene un deseo de completarse. Entonces, analizando cada uno de los ejes antropológicos del ser humano, termina de alguna manera diciendo que los mitos, aquello que empezamos al principio, si había una diferencia entre mito y logos, en algún punto son aquellos que logran expresar
esos relatos que logran expresar ese deseo de completitud, ese deseo de plenitud. Y en algún punto eso termina siendo una fuente para la filosofía. Los mitos como fuente para la filosofía. Una de las tantas cosas de Paul Ricoeur. Desarrollará también mucho el tema de la simbología. El símbolo como aquello que logra mediar entre lo fasto y lo nefasto, entre el deseo de completitud o lo completo y el ser humano, ¿no? Lo simbólico. La otra corriente famosa es la corriente del existencialismo. En algún punto uno de sus máximos representantes es Jean-Paul Sartre, ¿no? Donde habla de un ser en sí y un ser para sí, o de un ser en y de un ser para, donde básicamente la idea vuelve a ser la misma. El ser humano es un ser incompleto, ¿no? Esa es la sensación que va rondando en la filosofía contemporánea. El ser humano necesita completarse, pero está en ese camino como Sísifo subiendo la roca en la montaña, de que nunca se va a poder completar. Solo se va a poder completar, como dicen los mitos, por ejemplo un mito religioso, cuando nos encontremos plenamente con Dios. Pero en la vida uno no va a estar completo. Bueno, en esta breve introducción a la filosofía contemporánea, como les dije, solo haremos una brevísima referencia a Dilthey y a Nietzsche, una aproximación sobre todo a este segundo pensador, no un desarrollo como hemos hecho con otros pensadores, ubicados en el primero de los bloques de pensamientos basados anteriormente, ¿no? En esta filosofía de la sospecha. Son pensadores junto con Heidegger que se animaron a hacer el revisionismo de carácter filosófico, científico, histórico, ¿no? De la historia de la filosofía desde antiguo hasta su propio presente, sobre todo Nietzsche y Heidegger. Pero eso vamos a verlo en el próximo video. Vamos a cortar acá para poder hacer un nuevo video para seguir trabajando con la historia de la filosofía contemporánea.